Muy buenos días. Un índice del dólar muy optimista haciendo nuevos históricos. Veremos qué ha pasado con estos pares que semana tras semana hemos estado siguiendo. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida este 15 de junio de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de comenzar, les recuerdo que lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una indicación de un rendimiento a futuro. Tenemos el día de hoy un calendario económico bastante interesante, ya que, bueno, como cada miércoles tenemos inventarios de petróleo crudo, pero por parte de Estados Unidos la venta minorista y subyacente, que es mensual, quien mide todos los bienes vendidos en los mercados minoristas de diferentes tipos y tamaños, excluyendo los automóviles, y que es importante ya quien mide los gastos del consumidor, hablando de consumidor, y da también esa confianza a estos mismos para considerar si continúa con ese impacto o ritmo económico directamente hacia Estados Unidos. Y muy importante, también tenemos el día de hoy proyecciones económicas por parte de la FOMC y anuncio de la decisión política monetaria, que es una rueda de prensa por el Comité Federal del Mercado Abierto de la FED, quien nos va a decir, ya que es una herramienta principal de que se utiliza para comunicarse sobre principalmente la política monetaria y las tasas de interés. Esa comisión quien nos va a dar algunas pistas para lo que pudiera pasar con el impacto al dólar americano. Estaremos muy a la expectativa de estas declaraciones que el día de hoy se van a llevar a cabo. Puede afectar o puede seguir favoreciendo al dólar americano, ya que ha hecho nuevos históricos. Veremos qué pasa en las próximas horas. Daremos un vistazo a lo que ha estado pasando con el índice del dólar. Este índice, muy importante, que veíamos una tendencia de mayor temporalidad alcista. Sin embargo, los últimos días había estado en un soporte después de hacer ese retroceso, cotizando arriba de los 101 unidades, 101 puntos aproximadamente. Y comentábamos que si es que el precio se iba a debilitar, nos iba a dar cada vez más bajos. Sin embargo, dándonos indicios, cotizando por arriba de las 105 unidades que eran los históricos anteriores, pues tendríamos que ese movimiento, ese impulso alcista continuaría, y ahora la pregunta sería ¿hasta dónde pudiera continuar? Vamos a analizar nuestro gráfico a continuación de lo que ha estado pasando estos últimos días y veremos cómo efectivamente fue un retroceso lo que había hecho para continuar con esa fuerza alcista que habíamos visto ya una proyección en mayor temporalidad. Y bueno, a continuación vamos a observar cómo aquí estamos viendo en una temporalidad de 4 horas, veíamos que este retroceso de este impulso, de este movimiento fuerte alcista, había cotizado, para ser exactos, ya el 13 de mayo. En las 105 unidades y que había hecho un retroceso, dándonos niveles más bajos de lo que había hecho. Sin embargo, ¿qué hubiéramos esperado? Que nos diera bajos más bajos todavía, y que aquí encontrábamos un soporte importante en los 99 unidades. Pero si bien ya habíamos visto que se había debilitado tomando de soporte esas 101 unidades y que ya estaba dándonos un posible cambio de dirección, bueno, de este movimiento bajista, y que esperábamos que cotizara por lo menos arriba de este máximo anterior que había hecho, y efectivamente veamos cómo vino a hacer ese movimiento hasta las 105 unidades.6 aproximadamente, que es importante porque nos está dando cada vez altos más altos y que nos está diciendo el precio. Yo ahí me quiero ir con esa tendencia aún a la alza, y es por ello que ha hecho nuevos históricos. Veamos cómo después de romper esta línea de tendencia, aquí la tenemos proyectada, ya estuvo cotizando por arriba de la línea de tendencia, pero estos niveles bajos no fueron más bajos que el anterior que nos había dado, y de ahí veamos cómo
efectivamente viene el precio con estos dos niveles, trazamos una línea de tendencia y veamos cómo estuvo cotizando por arriba de ella, la agarró como soporte, soporte, soporte o piso, y de ahí, boom, aquí efectivamente, veamos cómo teníamos ya un soporte, aquí vino a ser una clase de resistencia, pero no fue por mucho, porque tenía mucha fuerza alcista, es decir, los compradores, zonas de demanda, tomaron la batuta para continuar con esa tendencia alcista, cotizando ya y dando nuevos históricos. Vamos a pasar a los siguientes gráficos de Forex que hemos estado siguiendo y el impacto que ha tenido el dólar americano ante ellos. Con lo que acabamos de ver del dólar americano, bueno, ahora este par que encabeza Forex, mayor liquidez de los mercados, es que el euro contra el dólar americano, si es que el dólar americano va tomando impulso, fuerza alcista, ¿qué esperaríamos? Obviamente, por ende, con el euro, pues que se debilite, ¿no? Entonces toma uno fuerza, el otro obviamente se debilita. Y habíamos visto que ese retroceso, porque tomó un soporte importante de más de hace 5 años aproximadamente, y que estaba justo en una resistencia posiblemente ahí, pudiera rechazarlo, que es en los 1.07 dólares americanos, que equivalen a un euro. Y veremos a continuación en nuestro gráfico qué es lo que hizo y si respetó o cruzó para darnos esos movimientos posibles ya de un movimiento alcista. Vamos a ver a continuación nuestro gráfico. Nos vamos a centrar en una temporalidad de 4 horas, porque si bien vean cómo tenemos ese movimiento acelerado, aquí tenemos una línea de tendencia más acelerado de este par de divisas. Sin embargo, ya había cotizado por arriba de estos niveles después de la acumulación, dándonos indicios de que posiblemente pudiera subir ya el precio, retomar la batuta, ahora lo que sería el euro. Sin embargo, nos vamos a centrar porque veamos cómo aquí el precio, tenemos que una especie de que era soporte anteriormente, y esto es muy importante porque esos niveles, si nosotros sabemos detectarlos y trazarlos bien, nos van a ayudar muchísimo en un futuro para ver la posible proyección que pueda tener. Aquí tenemos una línea de tendencia bien trazada, veamos cómo vino el mercado, estuvo respetando y cotizando por de ella y no cerró por arriba de ella para darnos indicios. Aquí vemos una especie de una mecha, quien es un aceleramiento del precio que hizo, pero no cotizó. Observemos aquí y poner mucha atención que no cotizó por arriba de este nivel alto que había dejado. Vamos a ajustarlo a este nivel alto, que sería en los 1.078 dólares americanos, que equivalen a un euro. Y veamos cómo ya nos estaba cruzando esta línea de tendencia, este movimiento también alcista, posible que ya estaba cotizando. Una vez roto, tenemos también importante de nuestros gráficos el poder hacer nuestros trazos, y si observamos es de una manera muy simple y muy sencilla, que con estas líneas nos puede ayudar efectivamente para ver qué es lo que está haciendo, no sin antes perder de vista que aquí tenemos un soporte y que en el futuro, o en este caso, en esta época, en estos días, estos últimos días, pares de semana, estuvo acumulando el mercado, pero estuvo aquí, importante zona superior de la oferta, donde posiblemente los vendedores podrían seguir tomando esa batuta para seguir con esa tendencia bajista. Sin embargo, aquí tenemos el análisis y el trazo que lo que pudiera haber hecho, y efectivamente se cumplió. ¿Qué esperamos a continuación? Que miren, se encuentra con esta línea de tendencia por debajo, ahí había roto ya este retroceso, porque este fue un retroceso de estos impulsos bajistas, porque si bien ha sido bajista este par de euro contra el dólar americano, aquí tuvo una especie de acumulación donde vienen los vendedores, toman esos movimientos a favor de esa tendencia, donde siguen ganando, y veamos cómo vino a debilitarse después de esta acumulación, pues vino a ser un impulso fuertemente bajista. Aquí la pregunta sería, seguramente aquí vamos a ver qué esperaríamos a continuación, que es una especie de acumulación que pueda a lo mejor llegar a ser un movimiento alcista,
en este caso un retroceso. Si es que rompe esta línea de tendencia, esperaríamos que rompa. Este es un nivel importante de esta resistencia. El siguiente escenario es que después de esta acumulación o lo que esté haciendo nos dé un impulso bajista donde haga ya mínimos históricos de más de hace 5 años, rompiendo por lo menos por debajo de este nivel, aproximadamente los 1.03 dólares americanos, que equivalen a un euro, que es el nivel más bajo que nos ha dejado hasta estos tiempos este par de divisas. Entonces tenemos los dos escenarios y veamos cómo efectivamente sí vino a rechazar esta resistencia para volver a tomar ese impulso y ese movimiento bajista, quien es a favor de tendencia, porque aquí observamos cómo efectivamente ha venido el precio cayendo y debilitándose cada vez más. Entonces esto es por parte del euro dólar americano. Para pasar a nuestro siguiente gráfico, el dólar americano contra el franco suizo, habíamos analizado la semana pasada que se encontraba en una tendencia bajista. No, sin embargo, esa obviamente habíamos visto que era un posible retroceso para continuar con ese impulso fuertemente alcista que ha tenido durante los últimos meses, después de una gran acumulación en forma ascendente, que esperaríamos que ahora pudiera cotizar por arriba de ese alto anterior de los 1.006 francos suizos, que equivalen a un dólar americano. Vamos a ver a continuación nuestro gráfico. Aquí en nuestra pantalla observamos en una temporalidad de un día este par de divisas, el dólar contra el franco suizo, si bien se ha estado fortaleciendo el dólar americano. Y veamos cómo este impulso fue acelerado. Vamos a poner esta línea de tendencia aquí. Vamos a bajar la temporalidad porque ahí la observamos muy bien, pero vamos a acercar un poquito y a desglosar lo que es este gráfico para hablar de los movimientos que estaba dándonos el mercado anteriormente con estos niveles bajos más altos cada vez. Y comentamos la semana pasada que efectivamente aquí el precio ya estaba cotizando por debajo de esta línea de tendencia, ya la había roto. Sin embargo, los dos posibles escenarios que muchas veces lo hace, después de cotizar por debajo, vean cómo nos da un nivel más bajo que los bajos anteriores, nos estaba dando bajos cada vez más bajos, y que hace una especie de pullback para poder continuar con esa tendencia bajista que había tenido. Pero aquí es muy importante y no se nos debe de pasar que tendría que haber roto este soporte importante para continuar bajando. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta posiblemente este es un precio razonable e importante en los 0.94 francos suizos a un dólar. ¿Por qué? Porque fíjense que anteriormente hubo un rechazo importante en ese precio y lo tomó como resistencia. Aquí vino a romper esa resistencia, la tomó como un pullback, ahora un soporte, para que después de aquí vean cómo el precio voló, estuvo cotizando a la alza con mucha fuerza, una tendencia fuertemente, ¿no? Entonces veíamos que este comportamiento es que posiblemente por ese movimiento, esta tendencia alcista pudiera llegar a ser un retroceso. Teníamos estos dos posibles escenarios. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aquí tenemos que con este niveles más bajos tendríamos que actualizar nuestra línea de tendencia, es decir, ahora la vamos a colocar con este nivel mínimo exterior, ¿verdad? Porque si yo tomo el interno, el más cercano a la temporalidad, en este caso el 27 de mayo, para ser exacto, el 27 de mayo, aquí veíamos una especie de rompimiento y pudiera engañarnos. Pero no sin antes, es importante que cotizara el precio por debajo de este nivel. Aquí lo vemos, porque si centramos la atención, este nivel mínimo no fue más bajo que esta vela con mecha del 27 de mayo. Entonces sí es importante tener muy en cuenta y muy presente estos movimientos del mercado. Y entonces aquí ajustamos, porque muchas veces vamos a irnos con la finta de poder ya buscar trades cuando ni siquiera ha roto una cerca, una resistencia o un soporte en este caso, ¿no? Y estuvo en una fase de acumulación. Y también veíamos cómo con nuestra herramienta Fibonacci, desde el punto más bajo, en este caso aquí,
hasta este impulso más alto y veamos cómo efectivamente ese descuento nos los había hecho aproximadamente la acumulación en un nivel del 50%, es decir, de este impulso, la mitad de ese impulso es aquí el 50%. Estuvo cerca de llegar a un nivel 61%. Estos niveles comentábamos que son importantes para poder tomar algunas posiciones a favor de tendencia, porque este era el descuento y esa tendencia ha sido alcista. Comprendiendo la parte de los fractales, vamos a continuación a ver hasta dónde pudiera ser esa posible proyección. Tomamos este impulso importante, porque la fractalidad, nuestro planeta y el universo, la galaxia, son fractales, quien en determinado tiempo, época del año, pueden o se repiten y vemos algunos patrones que sucesivamente vemos similares o iguales de ese mismo tamaño. Entonces, en este caso, viendo esto que les estamos explicando a continuación, vamos a ver cómo es que se pudiera llegar a comportar. Esto ya lo habíamos hecho un análisis con este soporte, este freno. Vean cómo tuvo para poder posiblemente continuar con esa tendencia. ¿Qué esperaríamos del precio? Que el precio nos dé altos, más altos que el alto máximo anterior que habíamos tenido a mediados de mayo del mes pasado. Sin embargo, vamos a ver si es que logra romperlo o aquí vuelve a hacer un retroceso el mercado. Vamos a estar muy a la expectativa. Pero con estos movimientos, a aquellos que les guste operar, como comentábamos, a largo plazo, vamos a observar cómo qué es lo que hay anteriormente y veamos cómo aquí tenemos una resistencia importante. Aquí rechazó el precio para darnos ya niveles bajos, cada vez más bajos. Aquí en este punto, en los 1.023, pero también tenemos una resistencia máxima de estos niveles, que ya estamos hablando más de hace 5 años, a principios de enero de 2017, a finales del 2016, donde pudiera el precio incluso llegar a cotizar y dándonos máximos históricos todavía de más de hace 5 años o mucho más. Entonces es importante tener todos estos análisis de lo que pudiera pasar con este par de divisas. Esto es todo por el dólar americano franco suizo. Ahora nuestro siguiente par exótico, el dólar americano contra el peso mexicano. Después de una gran acumulación, por fin había roto un soporte importante y se estaba cotizando por debajo de los 19.72. Y la pregunta era, ¿continuaría esa tendencia que de hace un año aproximadamente había estado debilitándose este dólar americano, este par contra el peso mexicano, tomando fuerza el peso mexicano, para ser exacto casi hace un año, en noviembre del 2021, después de la pandemia que tuvo esos movimientos alcistas, empezó a haber un decremento de este par y que esperábamos que posiblemente pudiera continuar esa tendencia porque ya había y estaba cotizando por debajo de un soporte. Vamos a ver a continuación porque teníamos una línea de tendencia también marcada, muy bien trazada, y que esperábamos que si es que lo rompía y rompía dándonos esos altos cada vez más altos, pues esperaríamos que el precio empezara en este caso a fortalecerse el dólar americano. Vamos a pasar a continuación a observar lo que acabamos de comentar. Como vemos que de aquí al 24 de, vamos a ver, junio, exactamente julio, hace aproximadamente un año, vean cómo ya estuvo cotizando el precio por debajo de esta, aquí centrándonos este soporte importante, fíjense cómo vino el mercado a romper este soporte, lo tomó como resistencia porque vino a rechazar. ¿Y qué esperábamos? Posiblemente ventas, efectivamente, pero como les he comentado en otros pares anteriores que hemos analizado, aquí tenemos un importante soporte que hubiéramos esperado que el precio cotizara por debajo de este nivel, esperando que nos diera cada vez bajos, más bajos que el anterior. Este bajo es más bajo que no solo de estos, sino de todos estos que el precio estuvo acumulando bastante tiempo. Sin embargo, ¿qué hizo el mercado? Veamos cómo después de sí rechazar en esta resistencia, no nos dio bajos más bajos y que teníamos una línea trazada de tendencia con el punto más alto que observamos a continuación aquí en marzo, con este nivel máximo
o alto en este caso, perdón, alto, pero fue más bajo que el anterior y obviamente mucho más bajo. Donde nos está diciendo el precio, hay probabilidad de que continúe a la baja. Sin embargo, ¿qué esperábamos? Aquí tenemos un soporte importante, y aquí pues vendría a ser una especie de resistencia, donde también tendríamos como una clase de confluencia en esta zona. Sin embargo, veamos cómo rompió con fuerza esta línea de tendencia y también rompió, no respetó este soporte, resistencia, perdón, en este caso. Y actualmente podemos observar que efectivamente ya nos puede hacer un cambio de movimiento, de estructura, es decir, de bajista. Ya podríamos pensar en posibles compras, porque fíjense que aquí tenemos de este alto anterior, que lo vemos que fue más bajo que este, tenemos un nivel importante que sería una resistencia, un posible rechazo en los 20.63 aproximadamente, y que ya nos ha dado indicios de que posiblemente pueda continuar con ese movimiento. Aquí sería muy importante estar a la expectativa porque pudiera ser el mercado. Obviamente, después de un impulso fuerte podría venir una especie de retroceso. Vamos a ver a qué niveles, si es que respeta aquí este nivel importante de sería soporte, o un poquito más profundo el nivel, para poder continuar con esa tendencia alcista, teniendo que dejarnos altos más altos que el que nos acaba de dejar hace unas horas. Esa es la posible proyección de lo que estamos esperando. Pero fíjense que aquí también hacia atrás tenemos desde este alto más alto, que fue después de la pandemia, en la pandemia justo cuando el precio cotizó muy por encima, dándonos estos históricos. Vamos a tomar este punto más alto con este alto anterior, que fue más bajo, obviamente. Entonces aquí también hay un posible escenario de rechazo en esta zona, que podríamos tomarlo como posible confluencia. Es la intersección de dos vértices, de dos puntos, donde pudiera pasar algo en esta intersección. Sin embargo, aquí podemos ajustar este nivel aquí arriba con estos. Miren cómo estamos viendo un rechazo, una resistencia. Aquí fue una especie de soporte. Bueno, aquí fue una mecha, un falso rompimiento, que efectivamente pues se encuentra cerca del mercado. ¿Qué podríamos esperar aquí? Que el mercado venga por estos niveles, en los 19.90, aproximadamente 88, a hacer un retroceso para continuar la tendencia, o donde se encuentra actualmente, dándonos estos niveles un poco más altos, poder hacer un retroceso para pensar en estos movimientos alcistas, no sin antes romper esta línea de tendencia, porque si bien esta ya la ha roto, vamos a ver si no hace ese movimiento, ese retroceso, pues llevaría mucha fuerza alcista hasta esperar estos niveles. El próximo punto a considerar, precio a considerar 20.90, perdón, y también considerar, una vez rompiendo estos niveles, a los 21.45, y si lo redondeamos 21.50. Vamos a ver qué es lo que pasa las siguientes horas con este par exótico, porque si bien habíamos comentado, el índice del dólar ya ha hecho nuevos históricos y tiene mucha fuerza alcista. Eso es todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Y bien, con esto culminamos el día de hoy. Agradezco de todo corazón la atención prestada. Gracias por compartir la página, por suscribirse, por activar la campanita, algunos comentarios, sugerencias, estamos abiertos a ello. Les recuerdo, este es su canal de Swiss Quote en español, Pulso de Mercado. Mi nombre es Edgar Vergara, estamos a sus órdenes. Día con día nosotros aportamos ese granito de arena, donde vemos de diferentes puntos de vista, análisis con indicadores, sin indicadores, el mercado y las futuras proyecciones que nos puedan dar para poder tomar algunos beneficios si ustedes así lo desean. Gracias infinitamente, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima, chao, chao.